Esta historia que le vamos a contar pasó en Morteros y tiene todos los condimentos. Por un lado, una herencia de casi 40 millones de pesos. Por otro lado, una decisión judicial que ahora parece transformarse en una estafa. ¿Me escucha? Una decisión judicial que parece haberse transformado en una estafa y que dejó a los herederos de casi 40 millones de pesos prácticamente en la calle. Bueno, estamos en línea justamente con Morteros, con la ciudad de Santa Fe, porque allí queremos saber cuál ha sido la repercusión. Se puede pedir la destitución de este magistrado que habría llevado ya a la estafa a estos hermanos 14 años atrás, ¿no es así? Buenas tardes. Sí, hola. Se escucha muy mal. ¿Usted nos escucha bien? ¿Nos recibe bien? Sí, los escucho perfectamente. ¿Se escucha mal? Alejandro, la verdad que está saliendo muy mal el audio. No sé ustedes cómo lo están recibiendo. Está en línea Alejandro Severín, que es el abogado de la familia. Estamos tratando de establecer el contacto. ¿Nos escucha bien usted? Bueno, mientras le contamos que los hermanos Clemente, que son los verdaderos protagonistas de esta historia que les anticipábamos recién, son los damnificados o los supuestos damnificados de esta situación, ¿sí? Lucía y Nelson Clemente son legítimos herederos de una suma millonaria y fueron perjudicados, además de por otras 14 personalidades destacadas de esa ciudad, también por funcionarios judiciales que debían en realidad velar por sus intereses. El juez de primera instancia de Morteros, José María Herrán, y el asesor letrado Gerardo Daniel Pérez fueron, escuchen esto, mire quiénes, juez de primera instancia de Morteros, José María Herrán, y el asesor letrado Gerardo Daniel Pérez fueron denunciados por los delitos de prevaricato, dictar una resolución arbitraria sabiendo de que es injusta, administración fraudulenta, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de personas. Claro, porque la denuncia primigenia es que para que los hermanos Clemente no pudieran cobrar esa herencia valuada en 100 millones que tiene que ver con hectáreas, a propósito los declararon insanos. Ellos tenían que heredar hectáreas por un valor de 100 millones y de acuerdo con la denuncia que hace el abogado que los representa, los hermanos Clemente, hay una confabulación semejante de 14 ilustres del pueblo, más el juez, más el asesor de incapaces, que entre todos armaron un plan, una confabulación para declararlos insanos y quedarse con la guita. Ahora, esta es una historia, ya hablamos con el abogado, esto es una historia que tiene todos los condimentos. Una herencia, dos hermanos, un futuro y personas que se interponen entre ese dinero y ese futuro. Lo grave, en este caso, es que hay funcionarios judiciales involucrados en esta historia. Alejandro Severín ahora nos recibe bien, él es el abogado de los hermanos Clemente. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes. Ahora lo escuchamos perfecto. Bueno, cuéntenos cómo descubren ustedes esta trama que se estaba llevando adelante en la justicia de Morteros para justamente declarar insanos a los hermanos y que no pudieran hacerse de esta herencia. ¿Tengo 3 minutos? Sí, claro. Bueno, mire, el tema es muy simple como tremendo y truculento. El tema empieza con, en el año, hace muchos años atrás, una persona era propietaria de una fortuna de la que están hablando ustedes y fallece. En el año 2008, esta persona deja como únicos herederos, en definitiva, a una hija que se llama Lucía, que era menor, y a un hermano de Lucía y hijo, por supuesto, del fallecido, que se llamaba Nelson y que era insano, verdaderamente insano. A partir de allí, estas personas vuelven a su pueblo natal porque por circunstancias que no vienen al caso, esta chica había sido violada, había sido institucionalizada, una historia muy fea había tenido. Vuelven a su ciudad natal, que es un pueblo chico, una ciudad medianamente chica en el interior de la provincia, y se encuentran con este gran patrimonio que lógicamente un insano y una chiquita menor de edad no les sabían administrar. Entonces ahí los buitres, las aves de rapiña, todas personas white collar, como le decimos los criminólogos, se lanzaron contra la herencia ante la impasividad judicial. ¿Qué significa se lanzaron contra la herencia, Alejandro?
Sí. ¿Qué significa se lanzaron contra la herencia? A ver, ¿a quién le correspondía la herencia? ¿A Lucía? A Lucía le hubiera correspondido, en realidad Lucía era menor. Sí. Entonces, le correspondía como únicos herederos tanto al incapaz como a Lucía. ¿Y qué pasa cuando hay un incapaz en el medio, como en este caso, y la otra heredera es menor? Y se tendría que nombrar yo un curador, el incapaz, y con relación a la sucesión, un administrador que le administre, que es el asesor de menores. Es decir, para estar legalmente representados. ¿Y qué fue lo que pasó? Usted habla de aves de rapiña. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue lo que no debía pasar. Lo que pasó fue que en este interregno, ante la impasividad judicial, abogados, colegas míos, un presidente del colegio de abogados en aquella época, que es otro abogado, 2 abogados, un juez de paz que es actualmente intercomunal que está en ejercicio de sus funciones, 3 comerciantes, 3 productores agropecuarios, una escribana, un parapsicólogo, se confabularon para rapiñar esta herencia. Por ejemplo, la casa de donde vivían, que era una mansión, se transformó en una posilga, las cambiaron por una posilga, desaparecieron plazos fijos, desaparecieron automóviles, desaparecieron las 150 hectáreas de campo. Estamos hablando de 150 hectáreas de campo en la zona más rica de Córdoba, $20.000 la hectárea. Y así cada uno a su turno fue rapiñando lo que podía, comprando a precio vil y, lógicamente, dejándolos en la más absoluta indiferencia. Severín, ¿cuánto tiempo les llevó a ellos diseñar toda esta estrategia para justamente garrapiñar la herencia, los 38 millones de pesos? Cuando se cuenta con toda la impunidad, no le hace falta contar el tiempo, pero lo hicieron lo suficientemente rápido como un águila se lanza contra una presa. Pero no entiendo de qué forma. A ver, eso estaba en propiedades y en campos, todo lo que era para heredar, ¿sí? ¿Cómo se metieron? ¿Cómo tuvieron acceso a disponer de las propiedades del campo? ¿De qué manera? ¿Ilegal total? ¿Tenían algún tongo, alguna connivencia en el juzgado con el curador? ¿De qué manera se hicieron de las cosas? Y bueno, con la intervención de una escribana que hizo que la persona menor vendiera con el asentimiento claro, de los representantes legales, y que los engañaban, un curador, toda una mafia, por supuesto, claro. Si estamos claros, una pura cosa insoportable de la simple lectura de un estudiante de Derecho de primer año, pero la cosa pasó y pasó. Ahora, doctor, ¿no se necesita un escribano para todo esto? Villanos, hay algunos héroes. Para pasar y escriturar. La doctora Bettina Groppi, que actualmente está en Córdoba, detecta que estaba pasando algo raro con esto, él inicia causa penal, y como la cuestión había sido muy obscena, los imputa a los 14 personas por el delito de estafa y circunvención de incapaces, que, como ustedes saben, tiene una pena de mayor hasta 6 años de prisión en concurso real. Estas personas son imputadas, y la doctora Groppi logra un ascenso por un concurso que había rendido y se desentiende de la causa y viene a Córdoba. Ahí empiezan también las desventuras en la sede penal, que es paralela. En la sede civil, acá el problema era que Lucía estaba pasando el tiempo y estaba adquiriendo su mayoría de edad. Claro. Entonces, lógicamente, iba a ser la curadora de su hermano, iba a poder disponer de la herencia y desprenderse. Y ahí no había nada ya. Instrumentada. Entonces al doctor Herranz no se le ocurrió inventar una situación más maligna, insana y obscena que declarar a una persona sana como insana por sentencia judicial en base a informes falsos. Es decir, a la única sana, a la sana que es la hermana, la declara insana para que no pueda ser curadora de su hermano insano. Pero igual a esa altura ya les habían robado toda la herencia. Claro, pero para que no se quejaran, para que esto pudiera tener la impunidad. Para que tenga un marco legal lo que ya habían hecho. Ahora, doctor, para usted o para mí, doctor, ¿me escucha? Para usted o para mí, hacer una escritura debe ser una cosa bastante compleja. Lo es, de hecho, y se piden 1000 garantías y 1000 solicitudes para poder escriturar una propiedad. ¿Tan sencillo les resultó a ellos transferir todo? Evidentemente, han sido muchos, 14 dicen ustedes, los que participaron de esto, que ha sido una fiesta.
Sí, pero usted se debe recordar que usted también ha comentado, como hace mucho tiempo, las megas estafas del registro de la propiedad que ocurrieron en Córdoba, en un desmanejo absoluto del registro de la propiedad, donde la tercerización de ciertas funciones implicó la entrada a los registros, a los sistemas registrales, y se inventaron matrículas, así que esto en Córdoba no era tan difícil hacerlo, máximo cuando vienen con órdenes judiciales, ¿no es cierto? Doctor, ¿me escucha bien? Usted, Mauro Zeta, soy de nuevo. A ver, estamos viendo una fotografía de cómo viven ahora Clemente y Lucía o Los Lucía. ricos, que son ricos, eran ricos. Que son ricos y son pobres. Son millonarios. ¿En qué situación viven? Hay una foto que ilustra. Cuéntenos usted cómo viven hoy los herederos de una fortuna que no pueden cobrar porque una mafia los ha declarado insana, la única sana, para que no pueda ser curadora de su hermano insano. Cuéntenos cómo viven hoy. Pero falta un segundito que le explique algo que le va a indignar más. A ver. Va a indignar a su audiencia. Al insano, en vez de mandarlo a un instituto o dárselo a la hermana o mandarlo a un instituto para que lo cubren, para que lo traten, para invisibilizarlo, lo metieron en un instituto de digamos, lo que antes se llamaba delincuentes juveniles, porque se llama de conflictos con la ley penal, que está actualmente bajo un régimen carcelario, absolutamente invisibilizado. Lo mandaron preso. O sea, que además le inventaron una causa para meterlo ahí. No le inventaron nada, sino que lo mandaron a un instituto con una orden judicial y bueno, esos son institutos del Poder Ejecutivo, así que si viene con una orden judicial, la persona tiene que ser juzgada allí. Increíblemente. En violación absoluta a todos los derechos humanos, Doctor, todas las convenciones, pactos constitucionalizados de la República Argentina y toda la legislación supraconstitucional o infraconstitucional. Es indignante. Doctor, esto. Increíblemente termina yendo ahí. Por ser insolvente. Entonces separan a las personas. Por ser insolvente termina yendo este señor que es heredero de una fortuna, por ser insolvente termina en ese lugar internado. En una cárcel. En una cárcel, este es el tema, lo mandaron como un chorro. Así es, lo condenaron, lo metieron en una cárcel y a la otra, ya la chiquita, como había adquirido la mayoría de edad, la declararon insana. Esto, ¿qué ocasionó? Bueno, que pudiera tener el dominio absoluto, la impunidad total y la tranquilidad superficial de tanto el juez como el asesor de menores para poder seguir manejando la herencia. Pero acá había un tema, había que relacionarse ahora con los imputados. Estos que administraban la supuesta herencia tenían que relacionarse con los imputados. Y la justicia penal, saquémosla a la doctora Gropi, que había cumplido brillantemente su función. Y la justicia penal no inmovilizó registralmente los bienes, no hizo cumplir lo que acá tenemos, el 302 del Código de Procedimientos Penales, que tiene su símil en el Código de Procedimientos Penales de la Nación, que es hacer cesar los efectos del delito, y dejó en poder de los delincuentes que están elevados a juicio las propiedades, que las siguen lucrando, las siguen usando, siguen alquilando los campos. ¿Y sabe a quién le pagan los alquileres de los campos? ¿A quién? Al asesor letrado. Y el asesor letrado, por ejemplo, ha alquilado 150 hectáreas de campo por 30.000 pesos. Le gusta la cifra, ¿no es cierto? Entonces todo esto seguía, y era una forma de poder llegar a las probation. Y ahí ustedes, que son personas totalmente informadas y idóneas para explicarle a la gente lo que es una probation, sabe usted que por ley la probation no se puede otorgar a delitos con los que piden más de cierta entidad penal de la pena combinada en abstracto. Sin embargo, aceptó el asesor letrado, que sería el representante de la ofendida o de los ofendidos, que se le corre vista cuando alguno de los delincuentes pide una probation, aceptó como reparación del perjuicio, reparación del perjuicio que exige la probation, entre otras cosas, que le devolvieran parte de las cosas. Y esto ha sido admitido por el asesor letrado. O sea, yo le robo a usted, señor Z, le robo dinero, entonces le agarran en la esquina, entonces como probation yo le ofrezco devolverle el Rolex que le robe. Bien. Esto es inentendible. En función de esto, hemos hecho lo que todo penalista tiene que hacer en un protocolo para frenar esta situación. Sí. Se ha denunciado penalmente al fiscal, al juez y al asesor letrado por esta administración fraudulenta, por lo que ustedes denunciaban. Por otro costado, se ha constituido la menor, la mayor, que es sana, con un estudio
de un psiquiatra importante, pero no un estudio certificadito de eso, de las ART para estafar las ART, no. Por un estudio serio, de 40 días de sesiones, donde no solamente no es que no esté de acuerdo con los fundamentos de la insanía, sino que dice que es una estafa esa insanía, que está fundada en hechos falsos. De ahí el prevaricato, el que funda sentencia en hechos falsos, en hechos mentirosos. Doctor Severín. Diversa los hechos. Y se ha presentado en la causa penal. Doctor, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Ya tuvo sus 3 minutos. Le agradecemos mucho la explicación que nos ha dado, porque nosotros vamos a seguir con el tema desde aquí, desde Buenos Aires, nos vamos a seguir ocupando, ¿sabe? Bueno. Gracias. Buenas tardes. Chao. Está con nosotros el doctor Osvaldo Ortenberg, que es abogado de derechos de familia. Esta historia que les contamos parece de una telenovela de esas que se pasaban antes a la tarde, ¿no? Donde la mucama resultó ser la hija del millonario y en realidad era la heredera. Esto pasa más seguido de lo que ustedes se imaginan. Gracias por venir, doctor. Siempre que hay dinero y conflicto. Cuando muere el dueño del dinero. Siempre no, pero... Muchas veces. Muchas veces hay conflicto. Sobre todo cuando se trata de gente mayor, por ejemplo, y tiene mucho dinero, se trata de declararla insana para que la administren los hijos, los herederos, digamos. Ahora, este es un caso insólito, en el sentido, por ejemplo, había una chica sana, era obligación de designarle un tutor. Claro. Si no tenía parientes, se llama tutor dativo, lo designa el juez. Después, se supone que tuvieron que hacer la sucesión y declarar los herederos a ellos. Ahí tiene que intervenir el tutor dativo, y el tutor dativo puede llegar a ser el curador del menor insano. Y la paradoja es que el defensor de menores es el que tiene que controlar al curador, pero acá lo designaron directamente curador a él. Entonces, y después, lo que usted decía, tiene que intervenir escribano. La menor no puede vender sin autorización del juez, y el juez no puede dar la autorización sin vista al defensor de menores, que a su vez el defensor de menores era el curador. Se juntaban dos funciones. Era como que él se tenía que controlar a sí mismo. Como dicen en el barrio, era un tongo todo. Pero no solo un tongo, como un desconocimiento del derecho. Acá tuvo que estar implicado también el registro de la propiedad. Porque, digamos... Claro, es la institución que tiene que regular ese tipo de operaciones. La institución, el registro de la propiedad, controla y tiene sus funciones y tiene que ver que todo esté en orden, si no, rechaza la inscripción de la propiedad. Después, tiene que intervenir un escribano, donde el escribano tiene que ver que los papeles judiciales, ¿no? Porque estén todos certificados, sean todos los correctos, estén en orden. Es decir, que el juez haya autorizado una venta, o el curador haya, digamos, el curador periódicamente de rendición de cuentas de lo que hace con el dinero. La función principal que tiene la administración del curador es para que se cure la persona que está afectada por la incapacidad. Ahora, una pregunta justamente en función de el hermano Nelson, el hermano de Lucía, que era la menor de edad, que es el chico que fue declarado y que efectivamente era una persona insana. Eso lo hace directamente incapaz de manejar esa herencia, pero no deja de heredar por esa condición. No deja de heredar. Eso me parece que es lo que no quedó claro. O sea, no es que él dejó de ser un heredero, sino que había que designar a alguien que le pudiera administrar esa parte de la herencia. Claro, los bienes que son de él. Y el objeto de esta administración es no solo cuidar los bienes, sino afectar lo que esos bienes puedan dejar a la curación del insano y el mantenimiento. O sea, pero en este caso, si hubiera sido solamente que declararon insana a una chica que era sana, tampoco eso hace suponer que deja de heredar.